reciban un cordial saludo. Hoy les voy a hablar sobre la colonización española y la huella duradera que han dejado en América. La colonización española es un proceso que marcó un antes y un después en nuestra historia, porque vinieron a cambiar nuestra cultura y nuestra identidad. La colonización española empezó en el año de 1492, cuando los españoles se propusieron a conquistar lo que ahora conocemos como el Nuevo Mundo, y enviaron a Colón a buscar nuevos territorios porque querían expandir su territorio, querían traer su religión a estos lugares donde nadie conocía su religión, y también vinieron a explotar nuestra tierra. Entonces, este proceso fue un proceso que involucró mucha violencia, como todos conocemos la historia de lo que tuvieron que pasar los aborígenes de estas tierras. También implicó pérdida de nuestra cultura, como vemos también que ya no quedan muchas tribus originarias de esta tierra, como ciertos grupos étnicos. Una de las huellas más notorias y significantes que dejaron los españoles tras la colonización fue el lenguaje, ya que antes que ellos llegaran se hablaban otras lenguas indígenas como ser el maya, el guaraní, el quechua o el nahual, pero con la llegada de ellos impusieron como idioma dominante el español, haciendo que casi toda América Latina hablara español. Después nos convertimos en el corazón del idioma español, América Latina, porque hay más de 400 millones de personas que hablan español. Pero aún así han quedado personas que todavía mantienen este idioma, aunque son muy pocas y ya se está perdiendo, pero quedaron palabras provenientes de estas lenguas indígenas, como ser chocolate, canoa, cacique, maíz. Y esto es una muestra de la lucha y la resistencia que impusieron los pueblos indígenas ante la colonización española. Otra huella notoria de la colonización es la religión, ya que con la llegada de los españoles, uno de sus objetivos era traer su religión y evangelizar a todas las personas que no creyeran en lo que ellos creían. Entonces ellos empezaron a construir iglesias por todas partes y a evangelizar a los nativos, trayendo el cristianismo y el catolicismo. Y eso lo podemos ver actualmente, que ahora la mayoría de personas son católicas o son cristianas. Porque antes de la colonización, los nativos creían en sus propios dioses. Por ejemplo, los mayas, tenemos ese ejemplo que ellos adoraban al maíz o adoraban al sol, y cada pueblo indígena tenía su propia creencia, sus propios dioses. Por ejemplo, también creen en la diosa de la fertilidad. Pero también pasó algo muy curioso, que es que las creencias de nuestros aborígenes con las creencias de los españoles se fusionaron y crearon sincretismos o una fusión religiosa, como por ejemplo el Día de los Muertos, o a la Virgen María la fusionaron con la diosa de la fertilidad. Entonces no podemos negar que ahora la religión católica o el cristianismo son dominantes, pero todavía hay personas, muy pocas, que conservan las creencias de sus antepasados. Y por último podemos mencionar cómo la colonización española cambió nuestra arquitectura, nuestra organización social y nuestras instituciones gubernamentales. Porque antes de la colonización española, lo que habían era como un patriarcado donde los que dirigían al pueblo se llamaban caciques, como vemos también en nuestra historia sobre el cacique Lempira. Él era el líder de todos los demás indígenas, pero como ahora sabemos, los que dirigen al pueblo son alcaldes, gobernantes,
y todo el gobierno en sí fue sacado de la cultura española, de cómo ellos vinieron a imponer también esa manera de organización social. También en nuestra arquitectura, ellos influyeron mucho porque antes era muy diferente, vivíamos en cabañas, en tiendas como vemos en los días del indio, en champas hechas de bambú, por ejemplo. Pero pues con la colonización española pues empezamos a construir casas muy diferentes, con balcones, con patios interiores, y también lo vemos muy visible en las iglesias que vinieron a construir los españoles, en las plazas. Todas esas construcciones son, y las que tenemos ahora también, vienen de la cultura española y son gracias a la colonización española. Nuestras instituciones gubernamentales también cambiaron. Y pues en conclusión, la colonización española fue, como dije al principio, marcó un antes y un después en nuestra historia. Y ahora podemos decir que construimos nuestra cultura, nuestra identidad sobre la colonización española. Bueno, es una mezcla entre la colonización española, la cultura española y la cultura que tenemos desde nuestras raíces.